Mancuso a la Corte denunciando a Iván Cepeda, quien ofreció. Carta de Mancuso a la Corte denunciando a Iván Cepeda, quien ofreció beneficios y declaraba contra Álvaro Uribe. La carta fue enviada el 14 de diciembre de 2018 a la Corte Suprema de Justicia. En ella, Salvatore Mancuso, desde una cárcel en Atlanta, Estados Unidos, denuncia que en el año 2009 recibió la visita de los congresistas Iván Cepeda, Piedad Córdoba, ya fallecida, y de Rodrigo Lara, en su sitio de reclusión de entonces en Washington. En la carta de Mancuso, le informa a la Corte sobre lo sucedido en medio de la conocida intención de Cepeda de llevar a los estrados a Álvaro Uribe. En ese entonces, la Corte iniciaba proceso en el que se pretendía establecer la presión a falsos testigos. La carta de Mancuso tiene un peso importante, porque en ese momento lo que pretendía contar era que los congresistas le habían hecho ofrecimientos de beneficios especiales y declaraba en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Las versiones fueron además apoyadas en su momento por el Tuzo Sierra, por lo que además Salvatore Mancuso se puso a disposición de la Corte para en ese entonces declarar contra Cepeda. Hoy esta carta tiene un gran peso, pues las visitas a las cárceles tanto en Colombia como en Estados Unidos continuaron por parte tanto de Cepeda como también con el hermano del presidente, Juan Fernando Petro, quienes sembraron la semilla de la paz total, con la que le han hecho las promesas que tienen a Mancuso en el país, buscando pista para declarar ante la JEP, cambiando la versión original dada en 2018. Iván Cepeda y el propio presidente Gustavo Petro han hecho por más de 20 años todo lo posible por buscar incriminar de alguna manera al expresidente Uribe, sin lograrlo. De manera desesperada, ahora con Petro en el poder y con las presiones a la Corte Suprema para que nombre una fiscal de bolsillo, el congresista y el presidente creen tener todo a su favor para lograr llevar al expresidente Álvaro Uribe a la cárcel, así sea con testimonios falsos basado en rumores creados por ellos mismos y valiéndose de la manipulación al sistema judicial. Se confirma, gente, tenemos la explosiva carta de Salvatore Mancuso, donde esta rata envió esta carta al presidente Álvaro Uribe diciéndole de que Iván Cepeda había ido a Estados Unidos a prometerle de que declarara falsamente contra Álvaro Uribe y de que él lo apoyaba y le daba beneficios. Gente, mañana es el testimonio de Salvatore Mancuso, paramilitar pagado por Iván Cepeda y Gustavo Petro. Recordemos, gente, Iván Cepeda le dijo a Gustavo Petro de que nombrara a Salvatore Mancuso como gestor de paz para callarlo, para que esta rata guarde silencio sobre cómo Iván Cepeda prometió beneficios para que declarara falsamente contra Álvaro Uribe. Gustavo Petro lo nombró gestor de paz para que reciba un sueldo de más de 5 millones, 10 camionetas y más de 15 escoltas. Gente, si Salvatore Mancuso el día de mañana declara contra Iván Cepeda, Gustavo Petro inmediatamente le quita su falso gestor de paz. Recordemos, hace unos días Gustavo Petro perdió las reformas y sacó a la hija de un congresista que Gustavo Petro le había dado un puesto, y como ese congresista no votó en favor de este asesino, sacó a la hija de su trabajo. Así va a ser mañana. Si Salvatore Mancuso no declara contra Álvaro Uribe, al otro día será echado como gestor de paz. Esta rata criminal irá nuevamente preso. Gente, hoy sabemos de que Iván Cepeda es el creador de falsos testigos, es el creador de un plan criminal en contra de Álvaro Uribe. Y acá tenemos la explosiva carta donde el mismo Salvatore Mancuso denuncia a Iván Cepeda de que fue a decirle de que hablara falsamente contra Álvaro Uribe. Escuchen esos explosivos audios. Mancuso a la Corte denunciando a Iván Cepeda, quien ofreció.
Carta de Mancuso a la Corte denunciando a Iván Cepeda, quien ofreció beneficios y declaraba contra Álvaro Uribe. La carta fue enviada el 14 de diciembre de 2018 a la Corte Suprema de Justicia. En ella, Salvatore Mancuso, desde una cárcel en Atlanta, Estados Unidos, denuncia que en el año 2009 recibió la visita de los congresistas Iván Cepeda, Piedad Córdoba, ya fallecida, y de Rodrigo Lara, en su sitio de reclusión de entonces en Washington. En la carta de Mancuso, le informa a la Corte sobre lo sucedido en medio de la conocida intención de Cepeda de llevar a los estrados a Álvaro Uribe. En ese entonces, la Corte iniciaba proceso en el que se pretendía establecer la presión a falsos testigos. La carta de Mancuso tiene un peso importante, porque en ese momento lo que pretendía contar era que los congresistas le habían hecho ofrecimientos de beneficios especiales y declaraba en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Las versiones fueron además apoyadas en su momento por el Tuzo Sierra, por lo que además Salvatore Mancuso se puso a disposición de la Corte para en ese entonces declarar contra Cepeda. Hoy esta carta tiene un gran peso, pues las visitas a las cárceles tanto en Colombia como en Estados Unidos continuaron por parte tanto de Cepeda como también con el hermano del presidente, Juan Fernando Petro, quienes sembraron la semilla de la paz total, con la que le han hecho las promesas que tienen a Mancuso en el país, buscando pista para declarar ante la JEP, cambiando la versión original dada en 2018. Iván Cepeda y el propio presidente Gustavo Petro han hecho por más de 20 años todo lo posible por buscar incriminar de alguna manera al expresidente Uribe, sin lograrlo. De manera desesperada, ahora con Petro en el poder y con las presiones a la Corte Suprema para que nombre una fiscal de bolsillo, el congresista y el presidente creen tener todo a su favor para lograr llevar al expresidente Álvaro Uribe a la cárcel, así sea con testimonios falsos basado en rumores creados por ellos mismos y valiéndose de la manipulación al sistema judicial. La visita en la cárcel, lo que le dijo Mancuso a Cepeda en 5 horas de cita. En su testimonio ante la Corte Suprema, el senador se refirió al encuentro que sostuvo con el exparamilitar en Estados Unidos. Estos son los detalles de lo que el extraditado jefe le habría contado y del documento confidencial que envió luego a la CID. El exparamilitar Salvatore Mancuso e Iván Cepeda. Semana publicó este lunes el testimonio completo del senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema. En la extensa diligencia judicial, el parlamentario habla de un punto hasta ahora no muy conocido, las conversaciones que tuvo con exparamilitares presos en Estados Unidos. Las visitas se realizaron en el marco de un trabajo del Congreso de la República y lo acompañaron algunos colegas como Piedad Córdoba y Rodrigo Lara.